¿Por qué odiamos a los chilenos? Las historias que nos unen. ¿Se quedará Ecuador sin mundial? En el contexto en el que Chile denuncia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a su jugador Byron Castillo, se me dio por hacer público esta investigación. Con un título sensacionalista, es cierto, que ya usé antes, pero con la diferencia de que en esta oportunidad voy a hablar sobre situaciones, aspectos y las historias que nos unen entre peruanos y chilenos. Primero, no los odiamos. Segundo, el título solo es para llamar la atención, como ya lo dije antes, y técnicamente, si nos regimos a lo que significa la palabra odio, tomamos como referencia a la RAE. Odio significa antipatía, aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Es decir, que odiar significa desearle el mal a otra persona o cosa. En un video anterior, que les dejaré por aquí el enlace, inicié con un tema deportivo, por lo que ahora voy a hablar también de lo mismo, y es acerca de la selección de la amistad o el combinado del Pacífico, que fue una selección de fútbol que reunía a futbolistas peruanos y chilenos. Por aquel entonces se le conoció como All Pacific. Vamos a ubicarnos en el tiempo señalando el año en el que inició toda esta travesía del All Pacific. Para aquel 1933 en el que se formó este equipo binacional, habían pasado poco más de 5 años en el que se calmaron los enfrentamientos entre Perú y Chile con la firma en 1929 del Tratado de Paz y Amistad de Lima, en el que se resolvieron los asuntos pendientes del Tratado de Ancón de 1883, con el que se puso fin a la Guerra del Salitre o a la Guerra del Pacífico. Es en ese mismo año, en 1933, que Hitler llegaba al poder para dar inicio a una historia que ya sabemos cómo termina. Esto para contextualizar lo que estaba pasando en ese entonces en el mundo y en el Perú. Regresemos a Perú y Chile. La idea de formar el All Pacific era la de hacer una gira por Europa y enfrentar esa selección a los equipos más fuertes y representativos del continente europeo. Fueron el empresario chileno Waldo Sangüesa, presidente del Club Colo-Colo, y el empresario peruano Jack Gubbins, quienes planearon toda esta locura que en su momento sonaba entre la gente que era una especie de iniciativa política binacional de acercamiento y amistad luego de la guerra, sin imaginar que esta era una iniciativa privada enfocada casi en su totalidad en el aspecto económico. Gubbins realizó gestiones ante las federaciones de fútbol de Perú y Chile para poder contar con sus deportistas. La mayor parte de la delegación estuvo formada por los futbolistas del Club Universitario de Deportes, que era el equipo responsable deportivo de ese proyecto, reforzados por 4 integrantes del Colo-Colo de Chile, 2 de Alianza Lima y 2 de Atlético Chalaco. Esta idea se trasladó de lo planeado por Waldo Sangüesa, quien había organizado una gira de Colo-Colo por el Perú para enfrentar a equipos nacionales, pero todo dio un giro inesperado cuando Gubbins decidió tomar la idea para crear la selección binacional. Solo para nombrar algunos de los jugadores más conocidos, estuvieron Roberto Luco, que fue un delantero del Colo-Colo de Chile, Alejandro Villanueva y Teodoro El Lolo Fernández. Fue un 3 de septiembre de 1933 cuando la selección peruano-chilena de fútbol zarpó del puerto de Callao hacia Liverpool en una gira de 6 meses para disputar 39 partidos con diferentes equipos y seleccionados. Entre los equipos de renombre a los que se enfrentaron destacan el Barcelona y el Real Madrid de España, Celtic de Escocia, con quienes perdieron por primera vez, el Newcastle y el West Ham de Inglaterra. Además, estuvieron por Checoslovaquia, Alemania, Holanda y Francia. Todos esos nombres resaltan los resultados que obtuvo el equipo binacional: 13 victorias, 13 empates y 13 derrotas, considerando lo apretado de las fechas y los encuentros, con decirlo nada más, que tuvieron que enfrentar al Real Madrid y al Barcelona el mismo día. Fue una soleada mañana del miércoles 7 de marzo de 1934 que volvían en un barco llamado Virgilio la delegación completa del Combinado del Pacífico. Sus jugadores habían disputado en total de 39 partidos y de seguro extrañaban su hogar, su familia y su tierra. ¿Y qué podemos concluir de todo esto?
es que la idea principal, además de estar enfocada en el aspecto económico, sirvió para ese entonces en crear una sensación de reconciliación entre Perú y Chile. Aquel viaje tuvo diversas dificultades que pesaron sobre lo económico, la relación del equipo y lo político en cierto punto por aquellos años, sobre todo por la controversia que hubo al pasar problemas económicos específicamente con Jack Gubbins durante la gira. Maestro final. Pero antes de ahondar en este aspecto o en toda la historia a profundidad de esta gira deportiva, mi idea es dar a conocer esta historia que unió a dos países en un mismo equipo, en una misma camiseta y en un mismo escudo que mostraba los emblemas de cada país uno al lado del otro. Pues si ya hay muchas cosas que pueden dividir a los países, ¿por qué no buscamos aquello que nos une, como lo fue el fútbol en aquel 1933 que unió a dos naciones? Sígueme para conocer más historias que nos unen. Por ahora seguimos con Perú y Chile. Gracias por darme el privilegio de tu tiempo y en la siguiente oportunidad te traeré otra historia también que une a Perú y Chile.